Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta. Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Bienvenidos una vez más a Sentido Común. Soy Andrea Vilches y hoy empezaremos el programa entrevistando a dos candidatos para que nos hablen sobre sus propuestas y puntos de vista. Invitamos al público a participar mediante nuestras redes sociales. Nos pueden enviar sus preguntas en nuestro chat de Facebook, y también nos pueden seguir en nuestra página web, Facebook, Instagram y suscribirse a YouTube. Si quieren contactarnos para que puedas vender y comprar en nuestra tienda virtual, escríbanos al 935-635-221. Bueno, empezamos Sentido Común con Norma Yarró. Ella es vocera y candidata al Congreso con el número 4 por Renovación Popular. Además es arquitecta de profesión y tiene más de 30 años en el sector público en puestos importantes en distintas municipalidades. Actualmente es consejera y regidora de la Municipalidad de Lima. Y bueno, buenas noches y bienvenida al programa. Gracias, Andrea. Muy buenas noches. Buenas noches por todo tu público que nos puede escuchar hoy día. Y bueno, sí, efectivamente, muy contenta de estar acá y con un reto que todo el mundo me dice, qué valiente es postular al Congreso de la República, pero creo que es el momento de cambiar la imagen de que estar en política significa que sea corrupción. Mira, tengo 30 años de gestión pública, no solamente como regidora, sino también como funcionaria. Yo les pido a todos, les invito a que visiten mi hoja de vida, visiten mi página, mi fanpage, y que vean que no todos somos iguales, que podemos seguir una línea recta y vamos, ir al Congreso con muchas ganas, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué por Renovación Popular? ¿Por qué por Renovación Popular? Bueno, primeramente nos une una gran amistad con Rafael López Aliaga, los dos hemos sido regidores metropolitanos, ambos somos chicayanos de nacimiento, yo he vivido hasta los 18 años en Chicayo, soy una provinciana, venía a la capital, muy orgullosa de mi tierra, y porque obviamente el ideario y los valores de Renovación Popular para mí son lo que siempre he buscado, ¿no? Que es la familia, los valores, la vida y sobre todo la lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, para comenzar nuestra conversación, me gustaría que nos menciones las principales propuestas que haría que el elector decida finalmente votar por usted. Mira, yo como arquitecta que soy, mi especialidad es en el tema de planificación urbana, he visto cómo nuestro país sigue sumido en informalidad. En informalidad, por ejemplo, para la titulación. Es un tema que nos viene carcomiendo la vida muchos años porque COFOPRI, o la ley de COFOPRI, ya está totalmente obsoleta y este órgano se ha convertido en un órgano burocrático. Acá lo que hay que trabajar es para buscar la formalidad de la vivienda y con eso voy a obtener lo básico, que es agua y desagüe, o sea, servicios primarios para que toda población tenga una vida digna. Un tema que también me apasiona y creo que hay que darle muchas vueltas al tema del transporte. Yo he sido también presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima y te puedo decir que, por ejemplo, la creación de la ATU, la Autoridad Autónoma del Transporte, pues la verdad que hay que revisarla muchísimo. Yo creo que acá está dirigida para ciertos sectores, pero no estamos viendo pues en el problema del conductor, ¿no? Del transportista menor, del mototaxista, ¿no? Que hay que regularlos, obviamente. Yo creo que todos pueden formalizarse siguiendo una regulación, pero que sea la correcta, no que sea llena de burocracias o de tarjetazos para poder llegar a eso, ¿no? Y yo, bueno, y un tema que realmente creo que es una tarea de todos los que estamos yendo al Congreso de la República por Renovación Popular, es en este momento de pandemia y que vamos a tener por lo menos 2 años más de pospandemia y todos los rezagos que esta nos deje, es enfocarnos en el sistema de salud, ¿no? Yo, si bien es cierto, soy arquitecta, pero conozco mucho de lo que es infraestructura y no solamente hay que mejorar la infraestructura hospitalaria, sino hay que ponerle la tecnología de más alto nivel para poder lograr, Andrea, combatir esta desgracia que está pasando en nuestro país, ¿no? La pérdida diaria de vidas humanas por desidia de los gobiernos, ¿no? Y digo de los gobiernos porque en 5 años hemos tenido 4 presidentes. Creo que somos caso único, récord Guinness también, para variar, Perú en eso, ¿no?
pero es el momento de poner mano dura a la corrupción y ahí vamos. Hay mucho que hacer. Yo como candidata al Congreso siempre lo digo, nosotros vamos a legislar y a fiscalizar, no podemos ofrecer obras, pero si tú tienes una buena legislación, si tú puedes mejorar las leyes actuales para la nueva convivencia que tenemos, vamos tranquilamente a poder ayudar a que el gobierno ejecute lo que tú estás legislando, ¿no? Ahora, me has mencionado que te interesa bastante el tema del sistema de salud, implementando infraestructura, implementando tecnología, ¿no? Para los hospitales, ¿no? ¿Y cómo lograrías hacer esto? ¿Con qué manera te planteas para proponer un mejor sistema de salud? ¿Qué medidas vas a Primero hay tomar? que, mira, primero hay que entrar a la ley de presupuesto y analizar el presupuesto en salud, ¿no? Hay que ver cuánto está asignado, qué está asignado y para dónde está asignado. Hemos visto nosotros que la falta de control nos ha llevado a vacuna gate, como se dice, ¿no? O sea, a todo este problema, porque no hay, lo que pasa es que, mira, cuando un congreso se divorcia del gobierno central, o sea, no existe manera de que de un país sea gobernado, ¿de acuerdo? Y acá lo que único que hemos visto en estos 4 años es que uno se pelea con el otro por intereses cada uno personales y temas políticos. Y, por ejemplo, te digo, sé que no se ha ejecutado gran parte del presupuesto de salud que fue asignado para este año, para el año pasado, ¿no? Este año tiene otro presupuesto, ¿no? ¿Y por qué? O sea, porque simplemente acá existen protagonismos. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros? Primeramente, como te digo, implementar nuevas leyes para remodelarlas, o sea, reformarlas, mejor dicho, a la nueva convivencia para inyectarle presupuesto a todo lo que es salud. ¿Cómo? Promoviendo las postas médicas, promoviendo que las infraestructuras de los hospitales que actualmente tenemos, o sea, tenemos un e-salud, tenemos hospitales del Ministerio de Salud, tenemos también hospitales, por ejemplo, como lo de la Solidaridad, que es una infraestructura, si bien es cierta, móvil, pero que puede dar el servicio básico y implementar, por ejemplo, grandes centros de acogida para dar las primeras atenciones en caso de la falta de oxígeno, que es lo que más de hoy más carecemos, ¿no? La implementación de plantas de oxígeno de forma inmediata, o sea, simplemente con la ayuda de la empresa privada tú puedes obtener en este momento plantas de oxígeno. Lo que pasa que, mira tú, no podemos, no es posible que hayamos llegado a una segunda ola, y si no es que se viene una tercera ola, eh, metiendo a la gente, encerrándola en casa, pero no dándole una solución, ni de trabajo ni de salud. Hoy pasaba por Casimiro Ulloa, porque salí un momento y no sabes la cantidad de gente y carpas que hay fuera. La gente está en colas esperando un poco de oxígeno. Y había un letrero que decía, se acabó el oxígeno en Casimiro Ulloa, que digamos, es un centro de atención de salud de primera, ¿no? No estamos hablando de tercer nivel, que es un hospital, o cuarto nivel, que es un hospital. Entonces, yo creo que acá tenemos que entrar los 100 primeros días a trabajar de la mano el Congreso de la República con el gobierno central. Ojalá que todos los congresistas que entren, obviamente nos encantaría hacer gobierno a nosotros, nos dejemos de egoísmos y trabajemos pues con esa misión, ¿no? Porque vamos a encontrar un país destruido, como te digo yo, esto es peor que cualquier guerra, porque encima estamos peleando con un enemigo invisible, ¿no? Ujú. Ahora que me mencionas los centros de primera atención, ¿te refieres principalmente al, por ejemplo, es como sabemos que nuestro país es recontra centralizado, ¿te refieres a estos centros de atención, implementarlos mayormente en provincia, en estas Claro, comunidades que están remotas? ah, sí, pues es que, a lo que me refiero yo es que, por ejemplo, postas médicas deberían haber en todos los sectores del Perú, o sea, implementadas con el servicio básico, ¿de acuerdo? Que son la primera atención. Todas las postas médicas deberían tener 4, 5, 6 camas con oxígeno, que es lo básico. Y también la medicina preventiva. Muchas personas, tú sabes, que se han contagiado por el simple hecho de que, obviamente, psicológicamente te afecta el saber que alguien de tu familia está contagiado, ha ido a un centro hospitalario, a un centro médico, cuando ha podido recibir una atención primaria y hacer un descarte en una posta médica en un centro de salud. No existen ya casi, no han sido potenciados. Entonces hay que poner en toda la zona urbana, rural, postas médicas
como te digo, si podemos poner cada 20 cuadras una posta, hay que ponerlo. Es muy cómodo, muy poco el presupuesto y es muchísimo el servicio que brinda. Es un tema sumamente importante, ¿no? Sí, sí. También, ¿cómo piensas promover e implementar estas postas médicas? Porque mencionaste el presupuesto, pero ¿cuánto aproximadamente, con quiénes vas a trabajar? ¿Con qué especialistas para conseguir plantear una buena ley, un buen presupuesto y lograr que existan estos centros de primera atención? Porque mayormente, bueno, sabemos que en provincia no hay muchos médicos que se queden a trabajar y mayormente los médicos piensan en Rebagliati, trabajar en Rebagliati, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo harías para que el médico decida ir a provincia, decida ir a lo más recóndito de nuestro país para ayudar a esas personas que viven, que es una población bastante vulnerable, ¿no? ¿Cómo lograrías eso? Hay que, primeramente, los médicos, primero hay que evitar todo el trámite que existe en las colegiaturas, ¿de Ujú. acuerdo? En las colegiaturas o en los colegios profesionales, te hacen toda una vida para poderte colegiar. Eso hay que también revisarlo, y no solamente lo digo por el colegio médico, sino por los demás colegios. Lo segundo, si tú a un médico le das la oportunidad de ir a trabajar en provincia con las condiciones necesarias y con un sueldo digno, lo van a hacer. Ujú. Hay que Sí, sincerar el presupuesto de salud. No puede ser posible, pues, que un médico que trabaja para el Ministerio de Salud gane 2.000, 3.000 soles. O sea, mientras que un asesor te gana, pues, 15.000, 20.000, los 25.000 soles. El médico está atendiendo en primera línea y directamente combatiendo la enfermedad, que el asesor está sentado en su escritorio trabajando virtualmente. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que existe, es igual que el profesor. ¿El profesor cuánto gana? 2.000, 3.000, 2.500 soles, 1.200 soles, dependiendo. ¿Por qué no darles a todos un sueldo digno, como decimos nosotros, que realmente los ayude a que ellos se motiven a dar el servicio con mayor seguridad en diferentes sectores? Lo segundo, descentralizar. Hay que descentralizar Lima. Hay que, hay que romper ese huevito que tiene como único centro, digamos, que es claro, Lima, ¿no? Yo soy provinciana y te lo digo por experiencia. Todo lo que nos claro, como cuesta a los provinciano usted provincianos, sí, reconoce. yo te lo digo, yo lo he vivido. Entonces hay que descentralizar el poder. Y yo he viajado a Chiclayo, era 3 meses, y justo vi el hospital, el Almanzora Aguinaga, que es uno de los hospitales de salud. Realmente son grandes infraestructuras, pero adentro están sin medicamentos, sin médicos, sin personal, sin oxígeno, sin camas. O sea, ¿para qué tenemos tanta infraestructura si no tenemos la tecnología que se necesita? ¿Realmente tú crees que es factible que un médico se compre su propio uniforme, su propio, digamos, bata para... Es increíble, su mascarilla Eso se lo ya compran debe los mismos venir médicos, incluido con el trabajo, pues, pero porque ellos mismos se lógico, están exponiendo a esta situación exacto. que es bastante preocupante, ¿no? Para la salud de cualquier persona. Y ellos mayormente son personas de edad o que están vulnerables, también pueden tener diferentes enfermedades y trabajan dentro de estos hospitales sin poder recibir apoyo del gobierno, y eso es lo que falta también. Por eso, hay que abocarnos a nosotros sincerar eso, ¿no? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. A raíz del todo el escándalo de las vacunas, que son 400 y pico, me decían que más o menos son 500, 600 médicos los que han fallecido Mm. hasta ahora en este tiempo de la pandemia. Y me decían, si el gobierno los hubiera vacunado, ¿cuántos se hubieran salvado? Mira tú, esa interrogante que me hizo una persona, ¿no? Dijo, mira tú, qué desgracia. Entonces yo te digo desde ya, o sea, los médicos, a los profesores, porque los profesores también juegan un papel muy importante en ese periodo de la pandemia. Estamos dejando muchos niños sin educación, Sí, porque obviamente no existe la tecnología. Y tú ves que en asentamientos humanos, en zona rural, no llega el Internet. Entonces, inmediatamente hay que hacer convenios con las empresas que dan este servicio para darles Internet satelital a todos. No, no sé quién dijo que yo había dicho que gratuita. Nadie dice que gratuito, pero a un precio mucho más sincero. Por ejemplo, si te cae a ti 4 o 5 días la red del servicio que tú usas, nadie te va a reponer esos 4 o 5 días, tu recibo viene igual, ¿cierto o no es cierto? cierto, Entonces, cierto. lo que hay que hacer es, hay que sincerar todo eso. Por ejemplo, el tema de los créditos. ¿Cuánta gente ha pedido créditos en esta pandemia? Los créditos del banco. ¿Y qué están haciendo? Los intereses los están matando. Y en muchos casos están ejecutando garantías. Entonces, hay que romper ese monopolio que existe
y que si tiene que venir más bancos al Perú para que haya una libre competencia, pues que vengan. A ver, pues que hay que, como se dice en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Igual que los medicamentos, los genéricos. ¿Por qué Mm. no pueden estar más al alcance de la población? ¿Por qué tenemos que comprar medicamentos de marca? Entonces, si te das cuenta, Andrea, hemos vivido sumidos en todo un monopolio, ¿no? En todo giraba alrededor de grupos grandes que manejaban la economía de nuestro país. Hoy la vida nos ha cambiado a todos. Y los que vamos a ir al Congreso y los que pretendemos ser gobierno, tenemos que tener las reglas claras, ¿no? Vamos a recibir un país deshecho, económicamente, psicológicamente, moralmente, de salud, todo. Nadie va a poder decir, ningún presidente va a decir, ah, es que me lo dejaron así. No, tú estás yendo a enfrentar a lo que ya sabes cómo viene la mano, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que desde ahorita trabajar todo tu plan de gobierno, tus puntos claves para que cuando tenemos la suerte de llegar como renovación, pues inmediatamente aplicarlo al día siguiente, ¿no? Renovar el Congreso. Renovar Ahora el tenemos, Congreso, claro, renovar el ahora, gobierno. disculpa que te interrumpa, pero tenemos una pregunta del Facebook que es, ¿qué proyectos de ley realizaría referente a los jóvenes sin oportunidad de estudios y asimismo por los jóvenes egresados que postulan al Estado y por falta de condiciones no ingresan? ¿Qué Mira, propone? nosotros estamos proponiendo beca 18 y beca 21, ¿no? Y también proponiendo las carreras técnicas, no necesariamente las universitarias, porque las técnicas también tenemos jóvenes maravillosos y que hay que impulsar a los institutos técnicos. Claro, y de alguna Eh, forma también los menosprecian a los institutos, a pesar de que Totalmente. ellos saben bastantes cosas, ¿no? Y no solamente por ser universitario, por tener una carrera profesional, eres lo máximo, sino también estudiando en diferentes institutos, logras ser un profesional correcto también. No, perdón, mira, le voy a hacer un cherry. Por ejemplo, Senati, los mejores mecánicos que hemos tenido y gente, digamos, referida a esa tecnología, y son uno de los más rankeados ahorita para el tema, por ejemplo, de todas las maquinaria minera, son la gente que era técnicos de Senati. O sea, ¿por qué no? O sea, no es que tienes que tener un título universitario para triunfar en la vida. No, puede ser un maravilloso técnico. Por ejemplo, Por técnicos supuesto. en computación que tanto se van a necesitar, ¿no? Tecnología de primera línea. Técnicos en lo que es el parque automotor, de ponerlos, pero de primera línea. Entonces, darles ahí una certificación y traer para ello, como te digo, la mejor tecnología. ¿Y sabes qué? Darles facilidades de pago, darles becas, incentivar al joven a que, digamos, sea proactivo, de que no lo mire al Estado como su enemigo, que mire al Estado con la bondad que este puede ser para él, ¿no? Yo te digo, en renovación, una de las propuestas que Rafael López le ha dicho, yo cambiaría todo el Poder Judicial y daría la posibilidad de que jóvenes que han terminado derecho, darles una enseñanza rápida para el tema de poder entrar a ser fiscales o ser jueces. O sea, ya estamos cansados de los mismos jueces y los mismos fiscales que entre ellos mismos se perdonan los pecados y vuelven a pecar. No, es que los jóvenes son ahorita el motor de este país. Los jóvenes médicos, arquitectos. Por eso te digo tanto también regular a los colegios profesionales, porque los colegios profesionales también existen ahí pequeñas argollas. No, acá tenemos que poner una tarifa plana para todos, todo este nivel sea competitivo. Yo tengo un hijo de 29 años, tengo una hija de 26 años, y te lo puedo decir directamente, ¿no? O sea, necesitan tener oportunidad. Claro, y también hablando sobre que hay desigualdades, también por ejemplo en las universidades nacionales cuando hay votaciones, los jóvenes se quejan porque ellos representan un porcentaje muy pequeño, mientras que otros, los mismos que trabajan ahí, los profesores, al votar tienen más puntajes para ciertos candidatos. Entonces, al final, la decisión siempre va a estar en los maestros y no en los jóvenes quienes son los que estudian dentro de estos centros educativos y no tienen voz. Y eso es lo que también bastante preocupante, ¿no? Porque los jóvenes buscan que sean escuchados. Entonces, lo que tú propones es regular también este tipo de reglamentos que existen dentro de estas instituciones y Claro, universidades. sí, sí, lógico. Eso es lo que a eso me refiero yo cuando yo no quería decir la palabra argolla, pero sí, pues existen ciertas argollas en estas instituciones, ¿no? Entonces,
O sea, prácticamente están eligiendo al decano, pero a dedo, ¿no? Dicen que es electo por la población estudiantil y el profesorado, pero ya sabemos que va a salir electo. Hay que romper esos núcleos. Y las marchas, por ejemplo, las marchas de los jóvenes que hicieron, creo que fue una demostración clara de que hoy ellos tienen una voz, ¿no? De alguna manera, obviamente yo sé que están pidiendo un cambio de constitución, se dará la reforma en la constitución en su momento. Yo creo que si entramos a enfrascarnos en el cambio de la constitución inmediatamente no vamos a lograr, por lo menos en el primer año, salvar el tema de la pandemia. Sí hay que hacer cambios de la constitución de todas maneras, porque del año 97 venimos con una constitución ya obsoleta, ¿no? Pero mira tú cómo se hicieron escuchar, ¿no? Mira cómo protestaron y fue no solamente acá en Lima, fue a nivel nacional. Entonces, los jóvenes están hoy jugando un papel sumamente importante en la vida política, son el cambio, ya ellos ya no son el joven antiguo que un poco se llevaba por la doctrina del padre, son chicos con decisiones propias y con ideas propias. Entonces, yo creo que las oportunidades están en ellos, pero tienen que tener personas de experiencia para que puedan ayudarlos digamos, romper estos cascarones, ¿no? De lo que hemos vivido inmersos todo el tiempo, ¿no? Como te digo, el tema de los colegios profesionales, el tema de la carrera pública, el que para ingresar a postular a una municipalidad les ponen 200 trabas, porque obviamente ya tienen los nombres de lista de quienes van a entrar. Entonces no hay que abrir las posibilidades, ¿no? Para todos. Y esa es una opción que tenemos. Tú me mencionaste mientras conversábamos que estás de acuerdo en cambiar la Constitución o solamente reformarla. Reformarla. Bueno, Cambiarla. lo que pasa es que cambiar toda la Constitución, yo creo que no todo está mal hecho, ¿no? Pero hay bastantes normas, normas, ¿no? O leyes que hay que modificar. ¿Cómo cuáles? Yo te diría que todo lo que es el tema de la norma en el tema de presupuesto, la norma en el tema de educación, ¿no? La norma en el tema de transporte, todo eso hay que cambiarlo porque estamos en una nueva convivencia, ¿no? El tema de la microempresa, hay que ver cómo se reactivan, ¿no? O sea, habría que analizarla. Lo que pasa que libremente, yo personalmente, y creo que también Renovación, seríamos muy responsables de decir, vamos a cambiar la Constitución y después llegamos y vamos a modificarla. Yo prefiero sincerar el tema, es decir, vamos a revisarla, vamos a modificar lo que tenga que modificar, y si amerita un cambio al final, yo creo que tendría que hacerse con una mayoría general en el Congreso, ¿no? Todos estando con la misma decisión de cambiar. Cada uno tiene su especialidad, digamos, yo no tengo la especialidad en todas las comisiones que existen en el Congreso, pero habría que ver dónde tenemos que cambiar. Por ejemplo, en el tema de la Comisión de Patrimonio, o sea, esa Comisión de Patrimonio para mí es una comisión que ni siquiera debería existir, ¿no? O sea, ¿qué hacemos defendiendo el patrimonio cuando no defendemos al ciudadano que vive dentro del patrimonio? El centro histórico se cae a pedazos y nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque la casona se está cayendo, pero la gente de adentro no tiene ni agua. Primero el ser humano. Entonces, hay muchas cosas pues que ya están, digamos, obsoletas, ¿no? Esta nueva convivencia es un día a día, yo como le digo, un día a la vez, porque un día a la vez nos va cambiando la vida. Bueno, continuamos con más preguntas de Facebook y nos dicen, el poder corrompe a largo plazo, ¿blindarán a sus miembros en caso de encontrarse en casos de corrupción? No. Repito, no, para nada. No, no hay forma. Escúchame, Torongo no come Torongo con nosotros. Eso no va a funcionar, no va a funcionar. Te lo digo, no por gusto me he pasado 30 años tratando de tener una imagen limpia. No hay forma, el que es corrupto se va. Y muerte civil, he dicho yo misma he dicho muerte civil para él, no más puede tener un cargo público. Así de simple. Perfecto. Tenemos otro comentario, no, era la misma pregunta. Bueno, continuamos con otras preguntas y bueno, ya viendo tu caso de infraestructura, también me mencionaste que piensas modificar. Bueno, ¿qué debe hacer? No, ¿qué le debe hacer como conocimiento o sea, ay, perdón. Dado que nuestro principal ingreso proviene de la explotación de los recursos naturales, como la minería, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo en la explotación de estos recursos por el Estado a pesar de la posición contraria de la población en el ámbito de influencia?
Yo te lo comenté hace un rato, ¿no? Yo creo que la minería ahorita es uno de los soportes económicos dentro de esta fracturada economía peruana, ¿no? Pero Ujú. sí creo que hay que regularla, ¿no? Hay que hacerla más equitativa. Si es cierto, las empresas mineras eh, nos están apoyando con los impuestos y con todo lo que paga la economía del Perú, pero también hay que hacer que las empresas mineras designen un fondo que es el canon, pues, ¿no? Para la mejora del poblador. Pero no solamente, pues, para darle, como se dice, el dinero a la autoridad para que la autoridad ejecute, sino hay que darle a la autoridad expedientes o posibilidades de enseñarles o darles, digamos, asesorías para que la plata sea bien invertida. Por ejemplo, sistemas de riego para los agricultores. Es un tema importantísimo, ¿no? Ya adecuarlos a una modernidad. Por ejemplo, pues que les pongan este sistema satelital en diferentes poblados, ¿no? Por ejemplo, hacer pistas o carreteras que unan poblados. Y todo eso se puede hacer con el canon minero, con toda la inversión que genera este canon, pero no pues para que, como te lo dije hace un rato, no para que me hagan el monumento pues a la papa y que se diga que ahí se fue la inversión, ¿no? Hay que saber destinar los recursos, hay que orientarlos. Y sí, eso sí te lo digo bien, no permitir que destruyan nuestro medio ambiente, no permitir que destruyan nuestro ecosistema, ¿no? Todos estos relaves que las minas producen, eso hay que prohibirlo. Lo tengo claro. He visto cómo en La Oroya siempre ha habido protestas y cómo se ha venido para menos este río maravilloso que teníamos. No, eso sí hay que sancionarlo, ¿de acuerdo? Pero, como te digo, nunca se siente el gobierno con el minero a conversar, ni el poblador. Nosotros como Renovación Popular estamos caracterizándonos por no pelear, no debatir para insultar o para pelear, sino para promover y para concertar. Porque en este momento de crisis lo que tenemos que hacer es concertar, sentarnos todos en una mesa y decir, bueno, ¿tú qué puedes, cómo puedes apoyar? Y yo cómo puedo apoyar para poder salir adelante. Si vamos a empezar a pelearnos los unos con los otros, este país no va a salir del hueco en que nos están dejando, ¿no? La verdad que mencionas de que siempre hay discusiones dentro de los partidos, ¿no? Dentro del Congreso, mayormente no se llega a un consenso. Y esto también es bastante problemático para nuestro país porque no se termina de decidir las cosas como son. Se quedan en stand-by y entonces, ¿qué puedes hacer tú para mejorar esta conversación? Porque también esto luego se nota en la población y los mismos jóvenes ven que sus representantes, los congresistas, no saben hacer nada. Y por ellos mismos dicen, la población dice, no saben hacer nada. ¿Por qué siguen al Congreso? ¿Por qué no los votan? No, pues es que, a ver, escúchame. Lo que pasa que la lucha de poderes en cuanto a los partidos políticos, eso ha sido una herencia que hemos venido año Sí. tras año, ¿no? Yo, como te comenté antes, ahora me ha tocado ser regidora de minoría, yo siempre había sido regidora en mayoría, y a pesar de ser ahora en minoría, hemos llegado a concertar 5 partidos políticos que estamos dentro del Consejo, y hoy somos una sola bancada. O sea, sí se puede concertar. Si tú vas con una misma línea, que es impulsar ordenanzas, impulsar una buena fiscalización, impulsar el desarrollo de una ciudad, ¿por qué no vas a poder concertar? Si tú Mm. vas, como fue Fuerza Popular, con 70 congresistas, a pelearse contra el gobierno porque le ganaron las elecciones, no vas a salir del embrollo. Entonces, acá lo que menos puede existir es eso. Y ahora ya los muchachos lo han hecho claramente. Ya sacaron a un congreso, podrán sacar el segundo. Entonces, Sí. yo creo que acá hay una lección aprendida para todos, ¿no? Entonces, yo no creo que exista un congreso dividido como en años anteriores, y sabes por la simple y sencilla razón, que todas las personas que postulan son nuevas. No tenemos los dinosaurios antiguos, ¿no? Los dinosaurios, por supuesto. Ahora sí me enviaron bien la pregunta de Facebook y es, estimada Norma, ¿en qué tiempo tendremos a Odebrecht fuera del país? Por nosotros inmediatamente, pero sabes que hay un proceso, llegamos nosotros al gobierno inmediatamente lo sacamos. O sea, iniciamos un proceso administrativo, que es el más fácil y el más corto, ¿no? En tanto arreglamos el tema del Poder Judicial, pero Odebrecht y OAS y todos los socios, porque se han consorciado, están fuera. Y vamos a empezar nosotros a ver cómo vemos el tema del lavallato, los colaboradores eficaces, porque todo se ha quedado paralizado. La pandemia
al Poder Judicial. Yo no sé por qué se han paralizado, pero Odebrecht no va a entrar más a este país. Y te lo digo, nos han asaltado y los arbitrajes que tenemos que pagar son alucinantes porque realmente el poder del Estado pagan alguna, como se dice, financian algunos partidos políticos, financian a la prensa, a mucha prensa. Tú sabes la cantidad de dinero que, cómo se subvenciona en los canales. Nada de eso va a poder pasar, ¿no? Somos el antisistema, como dicen ellos. Pero nada, Odebrecht y Odebrecht se van, definitivamente. Y sí se van, ¿ah? Fijo. Sí, totalmente, lo firmo, como dicen. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Unas últimas palabras, por favor. ¿Por qué deberían votar por ti, Norma? Bueno, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy simpática realmente. A mí me encanta poder conversar abiertamente las cosas. ¿Por qué tienen que votar por mí? Porque creo que soy una persona que transmite lo que siente. Para mí los cargos son efímeros, lo que te queda es lo que dejas tú como herencia después que te recuerden bien. Y porque tengo muchísimas ganas de apoyar a mi país ahorita, porque tengo hijos jóvenes y porque sé que de mí y de muchos de nosotros que entremos al Congreso depende el futuro de ellos. Entonces, yo les pido que este 11 de abril marquen la R por Rafael López Aliaga, marquen la R en Congreso de la República y escriban el número 4. De verdad que dennos la oportunidad, denme la oportunidad de llegar al Congreso. Listo, muchas gracias. Norma, número 4, Renovación Popular. Ahora Gracias. vamos a un corte. Gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, chao.
Bueno, gracias a Norma Yarrow, candidata número 4 de Renovación Popular, por participar en nuestro programa. Ahora continuamos con otro candidato, es Carlos Vela Barba, candidato al Congreso, con el número 6 por Alianza para el Progreso. Él es médico especializado en geriatría y él ha sido director nacional de la Cruz Roja Peruana, además de ser jefe del servicio de geriatría del Hospital Central de Aeronáutica. Para empezar nuestra conversación, por favor, preséntese. Efectivamente, gracias Andrea y gracias Jennifer. En realidad sí, efectivamente yo tengo 22 años de graduado de medicina con una especialidad en gerontología y geriatría y 2 posgrados, uno en infectología y otro en salud pública, ¿no? Así que con todo este tiempo trabajando pues en la cabecera de los pacientes, en mi hospital, ¿no? Y sobre los temas relacionados al adulto mayor y a un tópico muy importante que es la terapia del dolor y los cuidados paliativos. Bueno, para empezar nuestra conversación, me gustaría que usted nos recalque las principales propuestas de ley que piensa implantar en el próximo periodo, si es que es elegido como congresista. Sí, en realidad nosotros hemos venido ya de alguna forma trabajando con una serie de sindicatos, gremios, porque estamos convencidos que el tema de los recursos humanos es fundamental para poder afrontar esta pandemia, ¿no? De hecho, creo que han sido los más maltratados, a pesar de que han sido los que más han puesto el pecho en esta primera línea de contención. Sin armas, en una guerra en la que los generales más bien han maltratado a sus soldados, ¿no? Más preciados, como hemos visto, y se ha privilegiado a los altos mandos secretamente en vez de a los que libran esta batalla encarnizada contra este asesino silencioso y tan letal como es el coronavirus, ¿no? Yo creo que por ahí nosotros tenemos un compromiso con los recursos humanos en salud, queremos ser la voz de ellos, conocemos la problemática porque hemos venido tratando a través de la Comisión de Salud del Congreso de la República, donde yo me desempeño como asesor, todos los problemas que ellos han venido afrontando durante esta pandemia, ¿no? Injusticias, atropellos y, como hemos visto, también fenómenos discriminatorios en torno a lo que deben ser para ellos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los temas fundamentales es legislar para que podamos tener no solamente en recursos humanos profesionales de la salud, auxiliares, administrativos, digamos que el cumplimiento de sus demandas laborales, sino también seamos justos y reconozcamos esta gran labor que actualmente están haciendo. Y esto no se podrá lograr si es que no se plantea en términos de el legislativo una gran reforma, ¿no? Una reforma del sistema de salud. Todo el mundo hace diagnósticos y nos quejamos de que está fragmentado, que no tiene rectoría, y por supuesto es un tema que tiene más de 10 años en ese mismo estándar de cosas, ¿no? Sin embargo, no aterrizamos en una verdadera reforma. Y esta verdadera reforma, sin duda alguna, tiene que hacerse sobre la base de la voluntad política de los gobernantes de darle la prioridad a la salud. ¿Cómo hacemos eso? Otorgándole financiamiento. Nada funciona sin gasolina, ¿no? Ningún vehículo funciona sin gasolina. Y la gasolina, por supuesto, de este propósito, que ahora más que nunca debe fortalecerse porque estamos luchando contra una pandemia, es
dotar de financiamiento. ¿Y cuál financiamiento? Tampoco es ninguna novedad, más del 10% del PBI, que es lo que en realidad aspiramos y lo que casi todos los países de Latinoamérica vienen destinando, porque entienden que sin salud y sin darle prioridad a la vida de las personas, no se puede lograr una reactivación económica plena. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Si no hay vacuna, ¿cómo salimos a trabajar? Así que hay un tema de prioridades en nuestra cartera de proyectos legislativos que tiene que ver con la reforma del sistema de salud para darle prioridad en su financiamiento y, por supuesto, en qué línea de trabajo vamos a priorizar. Primer nivel de atención, centros médicos, postas, un shock de inversiones para repotenciar y también para construir nuevos centros médicos que estén territorialmente muy relacionados con la ciudadanía, de tal manera que la ciudadanía no solamente va a recibir el servicio, sino que va a supervisar que se cumpla una salud oportuna, digna y de calidad, ¿no? Fíjate, en realidad la fórmula no es difícil, pero tiene que partir de la voluntad del gobernante. Y si seguimos pensando que la salud es un gasto, sin duda alguna vamos a seguir en lo mismo. Y en realidad la salud es una inversión y los grandes actores de la respuesta en salud son, sin duda alguna, el recurso humano, los profesionales de la salud, los auxiliares, los administrativos, que trabajan en el primer nivel, en el segundo y también en los hospitales del Perú. Justamente le iba a hacer una pregunta respecto a lo que va a hacer usted en el sistema de salud y también en la educación. ¿Qué estrategias y opciones propone para mejorar el presupuesto asignado a los sectores educación y salud, dado que estos sectores presentan unas brechas abismales en la calidad de atención a los ciudadanos? ¿Qué propone usted? Nosotros, nuestro presidente fundador, el ingeniero César Acuña, ha anunciado que de ganar la presidencia se va a declarar el quinquenio de la educación. Yo creo que quién mejor que él para poder gestionar una educación mejor y sobre todo en un área que está tan golpeada como es la educación superior, ¿no? Hay muy poco acceso a la educación superior de calidad y pública, ¿no? Ojo, pública en nuestro país. Así que ese es el nuevo propósito. Él ha innovado, ¿no?, la gestión de la educación universitaria privada a través de las universidades. Ahora pretendemos que también esa misma capacidad de gestión se pueda traducir en beneficios a nivel de la educación pública. Y ahí, lógicamente, lo que se necesita también es otra vez voluntad política para darle prioridad a estos ejes, para que puedan tener el financiamiento adecuado. Eso es en educación superior. Sin embargo, creo que en el análisis tú has tocado un tema muy importante, que es la deuda social que tenemos con nuestros niños. Yo, tal vez discreparán conmigo y me dirán que, bueno, que la nueva modernidad y todo este boom digital que hemos vivido ha hecho que las clases a nivel de la vía digital hayan tenido, pues, hayan cumplido sus objetivos. Eso lo veremos seguramente cuando se haga un balance, un análisis. Yo personalmente tengo mis propios puntos de vista. Creo que esto no ha sido ni homogéneo ni equitativo, ¿no? O sea, han estudiado los que han tenido la facilidad de poder tener acceso a una buena laptop o a una tablet, pero ¿qué hacemos con los que viven en las zonas altoandinas que no llegaba ni siquiera la señal de televisión, ¿no?, ni de radio a veces, o era muy difícil, o no tenían acceso a un smartphone, ¿no?, que podía permitir esto, que puedan los niños estudiar de la mejor manera? Entonces ahí yo creo que en educación hay un desafío que es posible cortar en términos de la brecha de acceso a tecnología, ¿no? El expresidente Vizcarra, en una de sus tantas mentiras, dijo que iba a dotar de tablets a todos los niños y, bueno, lo único que hemos encontrado es que él ha dotado a su familia de vacunas, pero no se dotaron las tablets que se necesitaban. Así que el problema es que no solamente es cuestión de tener el aparato, sino la conectividad.
Entonces ahí Claro. la fibra dorsal óptica que existe en el Perú, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, va a hacer un trabajo, yo diría que de corto y mediano plazo, que va a permitir que podamos acceder a través de la fibra dorsal a esta conectividad que necesitan los niños para poder, digamos que de alguna forma ponerse al día, ¿no? Como decíamos en el colegio, en esto que les ha sido esquivo en términos de acceso a la educación. Entonces ahí yo creo que sí se puede hacer, les estoy diciendo cómo, ¿no? Existe el espacio dentro del Estado, existen los mecanismos, existen los técnicos que pueden hacer que esto sea posible. Sin embargo, creo que no se ha hecho por falta de decisión política, porque también hay que hacer una inversión ahí, ¿no? Y el otro tema interesante de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque todo el mundo dice qué, pero no dice cómo. Entonces el cómo es lo difícil. Y los jóvenes lo que quieren saber es cómo se va a lograr, de dónde va a salir el dinero, ¿no? Porque sin dinero no se logra nada, sin financiamiento, y la verdad, los congresistas no estamos ofreciendo eso, porque los congresistas no tienen iniciativa de gasto, los congresistas tienen la función de legislar, fiscalizar, hacer control político y representar, ¿no? Pero nosotros como Alianza para el Progreso estamos hablando de manera orgánica, ¿no? O sea, aspiramos a ser gobierno y aspiramos a tener una articulación con el legislativo para que se puedan complementar y puedan concretarse estas necesidades que se tienen que traducir en objetivos concretos. Y entonces ahí vamos a crear el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas lo que va a permitir es ese shock de infraestructura a nivel de escuelas, postas, centros de salud, ¿no? Y por supuesto, de repente, la posibilidad de innovar con los politécnicos, ¿no? Volver a una educación superior técnica, ¿no? Que nos hace falta. Los peruanos en el extranjero somos los mejores en el tema de soldaduría, de mecánica automotriz, de una serie de cosas que hemos aprendido muchas veces saliendo del colegio, hemos emigrado por situaciones económicas o políticas y tenemos mucha información de peruanos que con este conocimiento han sabido llevar adelante el nombre del país. Yo creo que eso también le toca ahora a los peruanos que estamos dentro de este territorio, porque tenemos que sacarlo adelante, y entonces todos esos temas se pueden trabajar a nivel de este Ministerio de Obras Públicas, que también incluiría los propios hospitales. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Esto va a permitir centralizar en un mismo ministerio todo el tema de compras y de infraestructura, de manera que podamos evitar que la mayor pérdida de dinero que tiene el país, que es con la corrupción, ¿no? Y eso creo que todo el mundo lo sabe, se pueda evitar que se filtren estas cantidades de dinero producto de la corrupción y que centralizándolo, no solamente los congresistas en nuestra labor fiscalizadora, sino la misma Contraloría General de la República puedan ir a un solo lugar y que la Secretaría se active el portal de transparencia de este ministerio, ¿no? Y esta Secretaría de Transparencia a nivel de este ministerio nos permita que todos los ciudadanos estemos fiscalizando de manera permanente todo este tema de compras, de licitaciones y adendas. Entonces, ese mecanismo de observatorio de vigilancia ciudadana va a ser uno de las estrategias fundamentales para que no se vaya el dinero en corrupción y se pueda invertir de una manera más efectiva en la generación de infraestructura necesaria. Ahora que mencionó que su principal propuesta es implementar este Ministerio de Obras Públicas, ¿con qué presupuesto va a crear este ministerio si actualmente nos encontramos en una crisis económica? Sí, hay muchos, es verdad, siempre uno habla de un estado elefantiásico y que y que normalmente es mal gestor, ¿no? Y que todo el tema todo lo que tiene que ver con el Estado siempre se critica porque la gestión no es buena y se pierden ingentes cantidades de dinero en burocracia, es decir, en contratar demasiadas personas y crear un ministerio podría significar eso. Sin embargo,
el cálculo que se hace es que espacios que ya existen, por ejemplo, el PRONIEC en el Ministerio de Educación y el PRONIS, que es el Programa Nacional de Infraestructura en Salud, Ya. pasarían a ser parte con todo el personal que tienen y además sería la articulación con Proinversión. Entonces, fíjate, más bien estamos algunos espacios que ya son burocráticos en realidad en otros ministerios. Todos los ministerios compran y todos tienen un espacio, ¿no? El Ministerio de Transportes, ya ustedes saben, ahí se va la plata, pero como agua en corrupción. Entonces, todos los ministerios compran y todos lo hacen mal, ¿no? Y a veces a propósito. Pero para Entonces, eso no está Contraloría. ¿Cuál entonces es el claro, trabajo de por Contraloría? eso, ahí donde quiero llegar, que justo la Contraloría va a tener más facilidad para fiscalizar, para monitorear todos estos temas, si están centralizadas las compras y las obras en un solo ministerio. Fíjate que eso es interesante, porque no es solo un mecanismo para hacer más eficiente las compras y llevar a cabo una mayor eficiencia del gasto, sino que además es un mecanismo de centralización del trabajo de la Contraloría. La Contraloría no se da abasto, tendría que poner pues, en todos los ministerios donde se hace compras a auditores. En cambio aquí, yo creo que no solamente estos mecanismos de transparencia que van a fortalecer la actividad del nuevo ministerio, sino también la Contraloría tendría la posibilidad de centralizar sus esfuerzos, ¿no? En un solo lugar, que es donde se concentraría todo el tema del gasto a nivel de la inversión pública, ¿no? Entonces el Ministerio de Obras Públicas finalmente vendría a ser la unión de las PRONIET, las PRONIES y también la Contraloría. No, y también Proinversión, ¿no? Proinversión También se articularía ahí. Y mira, y si te pones a sumar en realidad el número de personas, pero hay otra cosa importante, fíjate, que no es solamente eso, porque estamos pensando en todo, ¿no? El Banco Central de Reserva, ¿no? Se ha caracterizado porque solamente entran ahí los que son los primeros puestos, de todas las universidades y de los mejores programas de MBA y de finanzas que hay en el Perú. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Porque se privilegia la meritocracia, los tecnócratas. Ahí no hay que yo soy amigo, que mi apellido Vela o López o lo que sea, ¿no? Ahí lo que importa es que tú seas el mejor. Entonces, un nuevo comienzo sobre la mirada del aspecto meritocrático y de los tecnócratas, yo creo que privilegiando también, por supuesto, la carrera pública, ¿no? En realidad, mira, yo conozco de muchas personas que han abrazado la carrera pública y que vienen de excelente preparación en el mundo global en términos de finanzas, ¿no? Hay excelentes economistas. Nosotros mismos en la carrera pública, yo trabajo en un hospital, es público, y sin embargo me he preocupado por, ¿no? Por hacer estudios de posgrado en tópicos específicos, como por ejemplo las infecciones, o en salud pública, que ahora me permiten pues, poder conversar con ustedes de temas más macro, ¿no? Y entonces, yo creo que en el Perú hay gente muy capaz, ¿no? Hay que empezar a ocupar estos espacios, pero con todas aquellos profesionales que tengan los méritos para poder empezar una carrera pública que les depare un futuro en esta carrera, digamos, desde el punto de vista de ascensos y de estímulos que permitan que ellos también se desarrollen profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso no se ha dado en los ministerios, nos hemos llenado de gente, hemos creado direcciones por aquí, por allá, el director de asuntos sin importancia tiene su director, ¿no? Entonces, eso es pura burocracia, ¿no? Así que hay directores que son jefes de 5 personas, ¿no? Y no hacen más nada. Entonces, mientras otros realmente, los directores, por ejemplo, de las DIRIs, se comen el trabajo, pues, de cientos o miles de personas, ¿no? Entonces, hay que mirarlo desde una perspectiva utilitaria y sobre todo saber que la mayor cantidad de pérdida
que se genera en todos los sectores, no solamente en salud, lo es, en transporte ni hablar, ahora lo hemos visto, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, a todo nivel, es lo que se pierde en corrupción. Entonces, si este país no le ponemos los candados para que eso cese y además endurecemos las penas civiles, ¿no? Que eso también es una promesa de nuestro plan de gobierno, el tema de modificación del Código Penal y el Código Civil para endurecer las penas, pero no hablamos pues, solamente así como la mayoría de candidatos, mano dura o mano firme, y se pierde el tiempo en discutir. Es increíble, se pierde el tiempo en discutir qué cosa es mano dura y qué cosa es mano firme. ¿Por qué no nos dicen en realidad qué cosa es lo que van a hacer, ¿no? Entonces nosotros sí lo decimos, ¿no? Vamos a endurecer las penas a través de la modificación, a través de los técnicos del Código Civil, del Código Penal, para que, por ejemplo, los que delincan y se lleven el patrimonio de los peruanos nunca más puedan regresar a ningún estamento público. Así limpiaremos de todos aquellos realmente burócratas, ¿no? Que se han servido del Estado, que han tomado por asalto las instituciones públicas, no regresen nunca más y se privilegie a los que más saben y a los que son más honestos. Ahora que usted mencionó gestión pública, ¿cómo promovería esto también dentro de los jóvenes? Porque al final los jóvenes serían los que reemplacen a los políticos. Entonces, ¿cómo usted promueve la gestión pública y la carrera pública dentro del país? Ahí hay creo que una cápita adicional, ¿no? Yo decía al inicio, y quiero retomarlo porque creo que esa es un poco la clave de la respuesta, ¿no? ¿Ya? La importancia de la educación universitaria pública de calidad. Y hacía, por supuesto, relación con el trabajo que en los últimos años ha venido haciendo el ingeniero César Acuña a nivel de la educación. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a privilegiar la meritocracia o la tecnocracia, es decir, a los que más saben, si son tan pocos los que pueden tener acceso a una educación universitaria, ¿no? Entonces, eso sería, pues, hay una generación perdida, ¿no? La deuda no solamente es de un año con los niños que no han estudiado, tenemos una deuda de 10 años, una generación perdida, ¿no? De personas que no han tenido acceso a una educación universitaria pública de calidad y por lo tanto están siendo, van de todas maneras a ir en desigualdad de condiciones respecto a muchos otros que por su condición económica de repente pudieron acceder a una educación mejor. Entonces, la educación es clave para poder promover la gestión pública de mejores cuadros en el Estado, ¿no? Y yo creo que hay otro tema que es importante, ¿no? Es importante que hay que mencionarlo, y es que si nosotros empezamos a evaluar los cuadros directivos que vemos en algunos ministerios, nos daremos cuenta que efectivamente ya hay algunas direcciones donde se está viendo que hay participación de personas más jóvenes, ¿no? De hecho, un ejemplo de eso ha sido, pues, más allá de las críticas que puedan haberle hecho la ministra de Economía que hemos tenido, ¿no? O sea, al margen del presidente, yo creo que una de las cosas rescatables de esa gestión fue el trabajo que hizo la ministra de Economía, que hizo todo lo posible para que mantener la disciplina fiscal, la austeridad en el gasto, es lo que exige este modelo económico para poder llegar a tener esta posición actual del Perú de poder ser sujeto de crédito, ¿no? Porque ahora nosotros podemos pedir créditos, esa es una gran ventaja. En pandemia lo necesitaríamos, porque lo que tenemos que gastar en vacunas y en potenciar la salud seguramente que va a exigir, y sobre todo en la gestión social, va a exigir la necesidad de poder endeudarse. Así que eso yo creo que sí se ha hecho y es cuestión de mantener una disciplina y no
una farra como que en algunos casos algunos candidatos están proponiendo, ¿no? Nosotros creemos en la disciplina, creemos que el Perú ha hecho un gran esfuerzo, pero también creemos que este es el momento en el que los menos favorecidos y los más pobres deban tener la prioridad, el privilegio de recibir estos resultados que el modelo económico debe llevar, pero hasta en la última persona del país, ¿no? O sea, ¿usted considera que estos créditos son necesarios? O sea, debemos seguir endeudándonos para salir de esta crisis. ¿No Mira, sería volver al mismo ciclo? te voy a decir algo que nosotros discutíamos en el equipo de economía del partido, ¿no? Porque yo soy médico, entonces, Ujú. tú me dirás, doctor, pero ¿qué se hablando? Se ha metido por el lado de la disciplina fiscal, Claro. del tema monetario, usted se está enredando, porque ahorita lo voy a agarrar. No, porque nosotros esto lo discutimos, el que hace política tiene que tener claro todo el espectro, porque si no, no aterrizas en soluciones, porque si no sabes de dónde vas a sacar la gasolina, entonces tu carro no va a andar, ¿no? Entonces, efectivamente, en esas discusiones entendíamos que para que las personas que actualmente están saliendo, más de 70% de informalidad, salen a las calles, porque ahí vive la informalidad, para poder ganarse un sustento, ¿no? Entonces, y ahí se contagian en el transporte público, después se contagian en la aglomeración de personas, se contagian en los centros de abasto, se contagian en los supermercados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se quede en su casa si las autoridades han perdido el liderazgo y ya la gente no les cree? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Es fácil. Lo que hay que hacer es dotar a las personas de una gestión estratégica social, pero que sea más permanente, no como este bono que llega cuando se acaba la botella de aceite, ¿no? Literalmente. Tarde, mal y nunca. Y encima solo sirve para que los adultos mayores estén en el sol ahí en el banco, ¿no? Entonces, creo que ahí no ha habido una buena gestión social. Es una deuda que nosotros tenemos que corregir de llegar al gobierno, y ahí es donde hemos planteado el bono COVID, que no tenemos ningún miedo en decirles cómo se va a financiar esto. Sabían que se devuelve por ineficacia en la gestión más de 35.000 millones de soles, ¿no?, al erario nacional, y mientras la gente no tiene que comer, esos 35.000 millones están ahí. O sea, no tenemos que endeudarnos, sino están ahí. Entonces, habrá que generar mecanismos, ¿no?, para que se pueda disponer de esos dineros, porque yo, por supuesto, sé que ya se cerró el presupuesto del año 2020 para el 21, entonces, pero eso es un tema de leyes. Lo que importa es la decisión política, ¿no?, de servir a la gente que lo necesita. Las ollas comunes no tienen con qué alimentarse, los comedores populares están desabastecidos. Entonces, al hacer eso, fíjate, ahí viene la respuesta a tu pregunta. Lo que vamos a hacer es una medida contracíclica económica de tipo keynesiano. Ya tú dirás, pero ¿eso con qué se come? ¿No? Es inyectar, ¿no? Es inyectar eh, montos dinero a la sociedad, y ese fenómeno de gasto dinamiza la economía en tiempo de crisis. Eso está descrito, no es una cosa que me la invento o quiero utilizar una palabra difícil, porque la verdad que esto nos lo han explicado, lo hemos estudiado, y eso, o sea, lo que se devuelve al erario, buscando mecanismos para poder utilizarlo, más lo que se va a ahorrar en temas de corrupción, más una política de austeridad. Por ejemplo, ¿sabías que el logo de Petroperú ha costado $500,000 soles? Con eso, ¿a cuánta No. gente le damos de comer? Entonces, hay que dejar de gastar en eso, y por supuesto, si hay que hacer un ajuste también en el tema de buscar emitir bonos temporalmente durante un año, siempre manteniendo la disciplina fiscal para poder darle de comer a esta gente, esa dinámica de la economía con esta medida contracíclica va a hacer que nos recuperemos económicamente. Lógicamente que hay que añadirle los créditos mejor diseñados para las pymes y para las MIPES, que son en realidad los que de alguna forma Pulsan la siempre economía.
dinamizan la economía, ¿no? Eso es otro tema, ya eso no me meto porque ojalá no me preguntes cómo, porque esa sí no la respuesta no la tengo. Pero lo que tiene que ver con la salud y con este bono, te digo que es absolutamente serio, más allá de las opiniones que puedan haber tenido otros economistas, tenemos mucha información con economistas también de mucha trayectoria, de que sí podría ser una medida que, que tendría doble efecto. Primer efecto, que la gente no se contagie. Ya con eso, en realidad, cualquier gasto se convierte en inversión. Y el segundo efecto es que sí se puede dinamizar la economía inyectando dinero a estos grupos para que puedan ese gasto generar algún fenómeno de reactivación en la economía. Al comienzo de nuestra entrevista, usted mencionó que el financiamiento principal de la salud sería para atender el primer nivel de atención. A esto se refiere si hay alguna emergencia, los ciudadanos se dirigen a estos centros de salud, pero de alguna forma me gustaría preguntarle qué piensa sobre la prevención, lavarse las manos, comer saludable. También no estaría de alguna forma centrarnos en este tema que es la prevención antes de llegar a alguna enfermedad, siendo usted médico. Andrea, tú dentro de tu juventud, creo que esas son unas preguntas que nos permiten a nosotros justamente darle respuesta a lo que la gente se está preguntando y que no entiende un poquito la diferencia, ¿no? Porque efectivamente, lo que tú dices es, el primer nivel de atención es la prevención. Claro. Ese es el primer nivel de atención. Ahí es donde se ponen las vacunas, ahí es donde se generan las estrategias de prevención en salud mental. Mira qué importante, la salud mental no está en los hospitales, en el Rebagliati, en el 2 de mayo, la salud mental está en los centros de salud, las postas donde se detectan los primeros problemas relacionados con la salud comunitaria, porque la gente no está deprimida ni aterrorizada una por una. La gente está aterrorizada y deprimida a nivel comunitario. Si tú vas y le preguntas a la gente al unísono, dice, tenemos miedo, no tenemos que comer, ¿no? Entonces, ese fenómeno se trabaja, ¿ya? La promoción y la prevención se trabajan en el primer nivel de atención, justo lo que tú dices. Ahí se ponen las vacunas. Ahorita ustedes ven y creen que las vacunas se ponen en los hospitales. No, más bien está pésimo poner las vacunas en los hospitales. Eso se está haciendo ahorita porque los que trabajan en los hospitales son los que se tienen que poner la vacuna ahorita. Pero cuando tengamos la posibilidad de tener más vacunas, esto se hará a nivel comunitario. ¿Y dónde se debe hacer? En las postas. ¿Y qué es lo primero que se cerró cuando empezó la pandemia? Las postas se cerraron. Entonces, y empezaron a dar una mirada equivocada, que es la mirada hospitalaria, ¿no? De que la solución a los problemas de la salud están en el hospital. Y el hospital ya demostró, ¿no?, que no es solución de nada, porque con 2.000 camas de cuidados intensivos frente a 8.000 de Chile, ¿no? Entonces, la verdad que no contamos con ellos, ¿no? O sea, yo creo que acá el gran valor que puede dar la respuesta comunitaria es el primer nivel de atención. Entonces, ¿qué hacemos para que el primer nivel de atención sea eficiente? Esa es la pregunta. Le damos una posta que tenga agua, una posta que tenga desagüe. Hoy en día hay postas que se abastecen a través de camiones del agua que necesitan para atender a los pacientes. Eso no puede ser. En Lima, estoy hablando de Lima, estoy hablando de San Juan de Miraflores, estoy hablando de San Juan de Lurigancho, ¿no?, que nosotros en la anterior campaña recorrimos y vimos con mucha preocupación eso, ¿no? Entonces, fíjate que ahí tenemos que darle una mirada para hacer un fortalecimiento, porque la comunidad cuida a su médico, cuida a su enfermera, cuida a su auxiliar, trabaja de manera cooperativa con su posta de salud. Y algunas se fortalecen más que otras. Pero lo que sí hay es un mecanismo de ida y vuelta, de información sobre los factores de prevención que da la enfermera, por ejemplo, la obstetriz con las gestantes, la enfermera con los niños, refiere a la estrategia vacunal, los médicos
¿Me escuchas? Hay los médicos que también trabajan sobre charlas de prevención, sobre salud mental, sobre nutrición. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué salud podemos hablar si la gente no sabe qué comer, por ejemplo, en pandemia? Mm. Que coma entonces, tome gaseosa, eso le decimos, y ya sabemos pues que los hidratos de carbono son el principal enemigo de esta pandemia. Y entonces, fíjate que ahí está la solución. La pregunta es, eso lo venimos escuchando hace más de 10 años. ¿Y Entonces, por qué no se hace? ¿por qué no se hace? ¿No? ¿Por qué no se hace? Porque siempre la salud ha estado postergada, porque hemos estado mal acostumbrados a que los recursos humanos en salud estén siempre al pie del cañón por su vocación ética y profesional. Pero lo que debemos hacer más bien es fortalecernos a estos recursos humanos a través de ¿qué? Del cumplimiento de lo que se les ha ofrecido en materia laboral, ¿no? Tenemos el tercer y cuarto tramo, que hasta ahora no se les cumple a los recursos humanos. No se les nombra, ¿no? Más bien la ley que los nombraba la mandaron al Tribunal Constitucional. El ascenso en la línea de carrera. O sea, los profesionales tienen derecho a ascender, así como en el MEF, así como en el Banco Central de Reserva, hacen carrera, estudian más, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Se quedan en el mismo nivel. Y por supuesto, la expectativa económica siempre se queda estancada. Y creo que esta fue una de las mejores oportunidades para que el Ejecutivo se pueda reconciliar con ese recurso humano que no solamente está dando la talla, sino que se está muriendo por todos los demás peruanos. Así que ahí, de todas maneras, seremos la voz de esos gremios que deberán ser escuchados. Y si somos gobierno, por supuesto que cumpliremos con lo que en realidad siempre ha sido una demanda laboral justa de estos gremios y sindicatos de la salud, ¿no? Ahora que mencionó las postas y tratar de llevar principalmente lo que es desagüe, aguas, ¿cómo lograría esto? Porque mayormente la infraestructura, usted también mencionó que va a crear el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, esto Sí, también sería redirigido a este nuevo ministerio para que sí, se logre claro. tener ya. Por supuesto, ahí tenemos que hacer levantar, ¿no? Todo una evaluación global de cómo está la infraestructura en nuestro país, porque algunas ya existen. Lo que falta es, por ejemplo, dotarle de sistema de agua potable y de saneamiento. Por ejemplo, en algunos casos están tan deterioradas que habría que hacer pues un proceso de reingeniería en algunas de ellas, mejorar los espacios desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria, ¿no? Por ejemplo, si ahora vamos a vacunar contra coronavirus, las cosas tendrían que también estar dotadas de espacios para que se pueda poner la cadena de frío, ¿no? O sea, en el caso de las vacunas, como hemos visto, las vacunas pueden tener la necesidad de una cadena de frío tan baja, de menos 70 grados, por ejemplo, en algunas vacunas como las de ARN, como la de Pfizer. Entonces, hay que hacer esa inversión. ¿Y por qué no? Hay que articularse con la empresa privada. Ya hemos visto cómo se rasgan las vestiduras cuando se dijo que las vacunas las podían traer los privados, ¿no? Dijeron, las vacunas van a traer los privados, van a lucrar con las vacunas, solamente los ricos van a tener acceso a las vacunas. Pusieron el grito al cielo. Pero yo no entiendo eso porque las vacunas actualmente se siguen vendiendo en las clínicas. La gente va, se pone, esos que actualmente dicen que por qué las vacunas van a ser traídas por los privados, son los que llevan a sus hijos a la clínica Javier Prado, al centro de vacunación de la otra clínica de Las Palmeras, etcétera. Entonces, si yo me los he encontrado ahí, total, entonces no comprendo el doble discurso, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es que más peruanos se vacunen y que se vacunen a la vez, porque fíjate, esto es importante, Andrea, y no se dice, ¿eh? La vacuna tiene efecto por su capacidad de inmunidad de rebaño. ¿Cómo se consigue la inmunidad de rebaño? Cuando se vacuna a más del 70% de la población a la vez. Porque si no, estás esperando que venga la otra cepa. O sea, vacunaste 30% y entra la cepa brasileña. Terminas de vacunar otro 30% y entra la sudafricana. Otro 30% y entra la de Reino Unido.
Entonces, nunca Sí, eso es terminamos. rápido. Entonces, esto es serio, ¿ah? La gestión de la vacuna no es solamente, ya conseguimos tanto número de vacunas. La pregunta es, ¿todas van a llegar a la vez? La respuesta es no. Pero entonces, las que vienen, ¿cuánto nos vamos a demorar en poder distribuirlas? Ese es el otro tema, ¿no? Estamos vacunando a una velocidad que la verdad que muy probablemente, si hacemos un cálculo, hasta fin de año no hayamos concluido un proceso de vacunación que pueda permitirnos tener esa inmunidad de rebaño. Entonces tenemos que gestionar mejor las vacunas. ¿Cómo hacemos? Pondremos las vacunas que tienen menos cadenas de frío en las zonas altoandinas o buscaremos una vacuna que solo se ponga una vez para ir a las comunidades campesinas y nativas con una buena vacuna, ¿no? Pero que solo se coloque una vez, de tal manera que la logística no tenga que repetirse, porque en toda la sierra y selva del Perú no hay aeropuerto, y estas vacunas que tienen esta cadena de frío tienen que llevarse a través de la vía aérea, no se pueden llevar en peque-peque, ¿no? Entonces vacuna o como algún político lo ha dicho, ¿no? En los carritos del lado de Donofrio, ¿no? Entonces es una cosa completamente para la anécdota o para reírse, ¿no? Nosotros que vemos esto con tanta seriedad, al escuchar eso, la verdad que nos indigna en principio y en segundo lugar, nos hace pues taparnos los oídos para no volver a escucharlo, ¿no? Entonces, pues eso es importante porque esa distribución va a depender de con qué cuentas, no solamente de en qué orden lo haces, ¿no? Yo digo, bueno, hagamos en este orden, porque eso es lo que así nos va a empezar a llegar. Primero nos va a llegar la de Sinopharm, después nos va a llegar la de Pfizer, después nos va a llegar la de Sputnik, y conforme nos vayan llegando, vamos a vacunar. No, así no es. Vamos a tener que hacer la distribución y ser honestos con la población. A ustedes les va a tocar esta vacuna no porque sea inferior desde el punto de vista de su eficacia, sino porque es la que desde el punto de vista de factibilidad puede llegarles más rápido. Esta les va a llegar más rápido. Sinopharm para la sierra, Sinopharm o Sputnik también para la selva y la sierra. ¿Por qué? Porque la cadena de frío es menos complicada. Y en la costa, donde podemos tener acceso a traslado aéreo, ¿no? Y probablemente a menos riesgo de que se malogre, porque tiene que haber gente capacitada para que las maneje, podríamos utilizar de repente Pfizer, pero diferido, ¿no? Cuando en realidad lleguen o después, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, más allá del tema de la indignación por la vacunación de funcionarios públicos, que ese es lo que todo el mundo quiere hablar, deberíamos hablar de estas cosas que Las son estrategias. de propuesta y que aterrizan en cosas que nadie conversa, porque además lo que nos encanta es ver la sangre, ¿no? Ver llegar la sangre al río y criticar, ¿no? Pero creo que estos señores no merecen ni siquiera que sigamos perdiendo el tiempo. Yo prendo la televisión y la verdad que es de lo único que se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque genera pues controversia, se hace leña del árbol caído, y más allá de que efectivamente nosotros condenamos este tipo de privilegios y de abuso del poder, creo que tenemos que ponernos a cambiar, ¿no? Porque esto le hace mucho daño al Perú, solo criticar y no ver el tema de futuro, ¿no? Por eso es que se tiene que hacer una planificación de la gestión vacunal, así se llama, planificación de la gestión vacunal, no es cuestión de que ya ver cómo vamos llegando y vayan pasando de uno en uno y en cola. Eso no es una gestión vacunal, eso lo hace cualquiera, ¿no? Pones en cola y ya está, o vas a una veterinaria y los perritos van llegando y los vas vacunando, así no funciona. Esto de acá, esto acá es serio, somos seres humanos y tenemos que tener la oportunidad de poder tener acceso. No es en orden de llegada, ¿no? Es orden de prioridad, pero también es con las dificultades que tenemos en el mercado actual, es con qué contamos, que nos digan la verdad. ¿Cuántas nos va a mandar COVAX y cuántas son de Pfizer, cuántas son de AstraZeneca, cuántas son de Sputnik? ¿Para qué? Para sacar nuestra cuenta de cómo las vamos a distribuir. No solamente en función de que si es adulto mayor, si es de primera línea, sino también de cuál es nuestra capacidad
para poder, no solamente, no es solo cuestión de comprar, sino de que nos debe preocupar que llegue al brazo del peruano. Esa parte Claro. es de la que no se habla. Bueno, ya llegamos, ya nos pasamos de la hora también y nos gustaría que nos dé unas últimas palabras de por qué se debe votar por usted. Por favor. Yo creo que el Congreso de la República y los partidos políticos deben reconciliarse con los ciudadanos. Quiero ser la voz de los profesionales de la salud, de los auxiliares, de los técnicos, de los administrativos, que han puesto el pecho en esta pandemia y que son en realidad los verdaderos héroes, que hasta les es esquivo incluso este bien esencial como es la vacuna. Quiero ser la voz de los líderes de los comedores populares, de las ollas comunes, que claman para que cese la corrupción en los programas sociales. Quiero ser la voz de los adultos mayores que necesitan pensiones dignas. Quiero ser la voz de los niños que tenemos esta deuda social en materia educativa. Por ellos, este 11 de abril, marquen la A por César Acuña para presidente y la A en el Congreso por Carlos Vela Barba, escribiendo el número 6. Vela por tu salud, vela por tu familia, vela por Lima. Muchas gracias y al candidato Carlos Vela, número 6 por Alianza para el Progreso, por presentarnos sus propuestas y en nuestro programa. Muchas gracias y es hora de finalizar Sentido Común. Yo soy Andrea Vilches y no se olviden de seguirnos en nuestra página web www.rixiperú.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y ahora en TikTok como Rixi Perú. Finalmente agradecemos a nuestros auspiciadores Peña Restaurant Pocho, que te invita a probar sus sabores en comida peruana, que atiende de lunes a domingo desde las 9 hasta las 6 de la tarde. También a Acevedo Sport, que ahora cuenta con delivery, con cobertura a todo Lima y provincias, con envíos a todo el Perú en ventas de calzados y zapatillas al por menor y mayor. Haz tus pedidos al 924-967-217. Ha sido un gusto y hasta aquí llegamos. Buenas noches. Rixi Perú presentó Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural.